natural, porque termina un ciclo de 2 mandatos presidenciales sin reelección, entonces eso le da una característica muy importante y singular. Uno podría decir que ocurre siempre que termina un mandato presidencial sin reelección. Pero hay como una indecisión Ahora, todavía. el país, la política vive de campaña en general y en todo el mundo es así. O sea, la idea de que la sociedad debe dormir hasta el día de las elecciones, yo creo que uno puede observar que está superada, porque vos pensás que en Estados Unidos los diputados, el mandato es de 2 años. Por lo tanto, ahí el tipo no solo es una campaña para renovar parte del Congreso, tenés que renovarlo todo. Eso ellos cómo lo cubren, porque el mundo es redondo, lo cubren con una costumbre de la cultura política americana en donde la reelección del diputado es casi necesaria, y claro, cuando a un tipo pierde la banca es porque está muy viejo, porque estuvo muchos años o porque se produjo un vuelco de expectativas que lo reemplazó. Pero vos fijate los diputados clásicos de Estados Unidos, Nancy Pelosi es diputada hace 20 años y nadie le discute la renovación, pero claro, cada 2 años va al matadero. Pero esta semana yo, cubriendo, ¿no?, lo que son la campaña que ya arrancó, notaba esta cierta, si bien, por ejemplo, Martín Insaurralde es una persona que todavía no se sabe, ¿no?, para el público en general, sí, va a jugar con el masismo, con el kirchnerismo, y sin embargo su caudal de votos no baja. O sea, cuando vos ves las encuestas, si bien hoy hay encuestas para todos los colores, sí, todos se acuerdan en que tiene una buena intención de voto. Sin embargo, no sabe si va a jugar con A o con B. No, pero creo que eso es un juego tramposo de los candidatos, porque él va a ser un candidato del peronismo. Acá o acá es lo mismo. Para mí no presenta ninguna duda. No cambia nada si está con más o está con No es que no cambien nada, no es pertinente como tema. Es un tipo del peronismo de la provincia de Buenos Aires, va a jugar como todos donde esté el ganador y está esperando. Ahora, eso de que tiene mucha intención de voto a poco, yo hoy lo que te diría que por un tema de salud mental y de salud periodística hay que no mirar las encuestas, porque son encuestas con 500, 400 casos telefónicos de la zona metropolitana a un año de las PASO, donde cualquier afirmación acerca de intención de voto, en realidad son encuestas de notoriedad. ¿Qué tipo es notorio, qué tipo es conocido? Y eso luego, si vos le preguntás, ¿lo votaría?, se te va a traducir casi necesariamente, pero eso no está ignorando la mecánica de las elecciones, que no es solo adhesión al más famoso. Claro. Se juegan muchos otros factores. Y él es un candidato conocido porque fue cabeza de lista del kirchnerismo en la elección del año pasado. O sea, hizo una campaña nacional casi. Claro. Eso de que va porque tiene una novia que baila con Tinelli, yo creo que es casi te diría, es una chicana para bajar del precio. Pero en realidad él hizo la campaña del año pasado, la hizo con Scioli y con Cristina de Kirchner. O sea que es un tipo que ha jugado en primera. Ahora, si vos querés hacerle reproches a Insaurralde, yo creo que hay otros, no su indecisión, ni el medro que él busca saliendo por televisión. Creo que él está construyendo el perfil del político ideal de la Argentina, que no se sabe qué piensa. Claro. Porque la verdad que de la boca de él nunca se le ha escuchado una afirmación decisiva, no sabe si está con la educación pública o la privada, si está con Foro Chevrolet, si es de Boca River. Bueno, evidentemente no conviene todavía tampoco tirar ninguna definición de nada. Bueno, por eso digo, es el perfil ideal del político argentino. Que no salga nada decisivo de tu boca, no sea que te muerdas la lengua. Y por decir algo pagues un costo. Por eso en la Argentina, el modelo social del hombre público es el travesti. Porque el travesti, ¿qué ofrece? Ser quien querés ser en el momento oportuno. Puede ser hombre o ser mujer. Acordate que hubo un año que la mujer del año pusieron a Florencia de la B. Sí. O sea, hay una fascinación por el travestismo, que hay que interpretarla desde el diván, obviamente. ¿Por qué esa fascinación por el travestismo? Es porque es ideal. Puede ser hombre o mujer en el momento oportuno. Puedo ser A o B, aunque falte un año. Y me puedo definir. Falte un minuto. Claro, aunque falte Mirá lo que le pasó al jugador de Boca, que ni sabía dónde entraba, y eso fue en el último. Peor, fue en el tercer tiempo. Después se dio cuenta. Bueno, sí. Gran goleador,
Sí, pero ahora sí. Bueno, no sé de qué equipo sos, no te voy a preguntar, pero... Yo tengo de River, y el domingo vamos a ver qué pasa. Y bueno, ese ojo que va Por por adelante o por atrás, pero te hace unos goles de cabeza. Por eso no hay que hablar antes de tiempo, es verdad, eso es verdad. Y del otro lado, cuando ves, no ya el peronismo, pero ves al radicalismo y ves lo que pasa con el PRO. Porque una cosa, yo intento entender, una cosa es lo que pasa en Buenos Aires, pero es muy distinto cuando vas a las provincias. Sí, o sea, lo que totalmente. pasa en los estudios de televisión de la capital federal... Es una observación muy atinada porque toda la visión de la política argentina y la sorpresa que se suelen llevar los periodistas y los analistas y los encuestadores y los mirones de la política después de las elecciones es porque han ignorado que en la Argentina hay un mundo normal, que es el de las provincias, y un mundo anormal, que es la región metropolitana, donde un candidato puede estar un día en un partido o en otro, o un Leopoldo Moró puede ser de la Unión Cívica Radical, pero hay que sacarlo de la Casa de Gobierno con la policía porque está todo el día aplaudiendo los actos de Cristina de Kirchner. Ese tipo de extravagancias no existen en las provincias. Yo veía, por ejemplo, cuando se debatía de esto de buscar, ¿no? Dentro de uno, buscar o no al PRO, y salía Carrió hablaba por un lado, salía Cobos y planteaba por el otro lado. Y uno decía, bueno, por acá se juega. Y cuando yo empecé a hacer llamados a los candidatos provinciales, era una visión completamente distinta a lo que tenían estos dos líderes, porque eran, no, mirá, nosotros vamos a hablar con tal y tal, por una cuestión de que hace 25 años que él tiene esta estructura política en Tucumán, por ejemplo. Claro. Y no iba en relación a lo que planteaban los supuestos líderes de UNEN en cuanto a qué tenemos que hacer con las alianzas. Eso no es nuevo en la Argentina. Si vos mirás el mapa de los 90, de los años 90 de las alianzas, vas a encontrar a una fuerza pequeña pero histórica, que según uno de sus dirigentes es hoy apenas un fenómeno cultural, que es el MIR. Sí. Y el MIR tenía alianzas con peronistas en algunas provincias, con radicales en otras, con provinciales en otras, con Menem en algunos lugares, contra Menem en otras. Es normal eso, que si uno analiza alianzas, por ejemplo, la que lo llevó a Jorge Capitanich a la primera gobernación del Chaco, incluía desde López Murphy hasta la izquierda. No digo una izquierda del Partido Obrero, pero sí grupos de izquierda. Si vos analizás, y te estoy hablando de un tipo que, bueno, la primera elección de Capitanich fue muy difícil, acordate que se llegó a discutir cuando se abrió la urna, porque estaba ahí en el filo, pero una alianza más ganadora, como fue la de Fayad a la Intendencia de Mendoza. Fayad, que es un hombre del radicalismo más rancio que te puedes imaginar, de los turcos de Mendoza, de Javert, después de Freddy Storani, compañero de fórmula con Sanz contra Bordón en el 87, o sea, tipos, un radical, y él tenía, dentro de la alianza con la que ganó la Intendencia de Mendoza, que tuvo hasta cuando se murió este año, un arco tan amplio que iba de Carrió, López Murphy, vecinales, algunos demócratas disidentes. Es decir, el armado de las alianzas siempre ha sido macabro. Es la necesidad política. Evidentemente, y lo que pasa hoy, pasó siempre. No pero entonces, si pasa lo que pasa con Carrió y Pino, de Carrió levantándose cuando él está hablando y diciendo este freno, es como que ellos mismos le hacen mal a ese partido, planteando estas cuestiones ideológicas que a fin de cuentas son más pragmáticas a la hora de enfrentar una elección. Ellos van, la pelea en el marketing electoral es por la identificación con el público. En la Argentina, y presumiblemente en todos los países medianamente normales, Argentina es uno de ellos, el público siempre piensa de la misma manera. El público siempre vota más o menos lo mismo. La mayoría que votó a Alfonsín en el 89 es más o menos la que votó a Bordón en el 95, más o menos la que votó a De la Rúa en el 99, y más o menos la misma gente que vota a Macri y votaría a Carrió y votaría a un peronista revisionista o renovador, diríamos, como es Pino Solanas. O sea que en realidad el electorado piensa lo mismo, tiene una agenda de necesidades y de deseos y de pretensiones, y lo que va cambiando son los políticos. Y van cambiando y los políticos se ponen
delante del público y el público los acepta o no los acepta. Entonces, todos estos movimientos son para lograr identificación con un público que ellos ya saben que existe, que es el público de la región metropolitana, que históricamente no vota peronismo, claro, y que podría bien votar a un Solana senador, lo hizo senador, una Carrió diputada, lo hizo diputada, y a un Macri jefe de gobierno, lo hace el jefe de gobierno. Y es el mismo público, más o menos el mismo público. Entonces la pelea es por la identificación con ese público. Entonces, si hay un extremo en que Solana dice algo contra Macri y Carrió se enoja, no, pará, no te tires contra Macri, si Macri me vota a mí. La gente de Macri me vota a mí. Entonces ahí vienen esas peleas de escenario que son medio... se explican por eso. Que no pueden llegar a traer problemas serios al momento. No. ¿Qué decide la gente? A la semana porque además las elecciones no las eligen los candidatos, no las deciden los candidatos según la foto que se saque. Las elecciones las decide el público, que va a la urna y te mezcla la boleta de Michetti con Carrió. Michetti era pro, era Macri, más Macri que Pinchetti es inimaginable. Y la votaron. ¿La combineta cuál era? Michetti senadora, Carrió diputada. ¿Y hasta qué momento sirve? Porque digo, para ganar una elección te puede servir. Y en el momento de la gobernabilidad. Eso es historia. De eso nadie se ocupa. Digo, no es medio suicida. También. No es suicida, es un país este es un país que vive en una emergencia permanente, hasta con leyes de emergencia desde hace 15 años o más, tratando de resolver problemas que nadie resuelve. Los políticos, si uno descuenta el mínimo común denominador de todos los discursos, es una queja por lo que pasa. Todos se quejan por lo que pasa, la oposición se queja por lo que pasa, el gobierno se queja por lo que pasa, y nadie resuelve los problemas. Entonces, es razonable que nadie se ocupe de gobernar, sino de lograr el poder y de mantener el poder. Esa es la... ¿Vos estás viendo una serie que se llama Borgen, una serie sueca, que es el House of Cards sueco? ¿Ah, sí? Es mucho mejor, mucho más Borgen. perversa. Borgen es el nombre de la casa de gobierno de Estocolmo. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Siemens ofrece respuestas a los grandes desafíos de nuestros tiempos en las áreas de industria, energía, salud y ciudades. Con más de 100 años en el país, Siemens contribuye diariamente a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Porque el mejor lugar para vivir es el que tiene futuro. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Y en esos diálogos que hay en la serie esta, un dirigente le dice a otro, en la discusión de un gabinete, los gobiernos toman medidas en función del interés público. Sí. Y le contestan, no, dice, los gobiernos
toman solo medidas que sirvan a su supervivencia. ¿Que sirvan a? A su supervivencia. Y en la Argentina, y en un país en crisis, eso es mucho más evidente. Solo se toman medidas en función de la supervivencia, que es mantener el poder. Después que eso lo pague otro, si es eficaz o no. Por eso la Argentina contemporánea es una sucesión de recetas equivocadas, no funciona nada. No funciona ninguna receta para la seguridad, para la economía, para la deuda, para la educación, para el control del tráfico, para nada. No funciona. Pero ahora, alguien le buscará una explicación, a lo mejor hay que buscarla en cada caso, pero como es tan general uno debe pensar en un problema sistémico, claro, de que no hay forma de controlar. El gobierno ha denunciado esta semana que las cuevas donde se vende el dólar paralelo las controla la Policía Federal. ¿Y la Policía Federal de quién es? Es del gobierno. ¿Querés prueba más, además confesión desde la cúpula del gobierno, confesión más explícita de ineficacia? Eso es ineficacia, aparte que haya dolo, que haya otras cosas. Eso es ineficacia. Bueno, son cada vez más trabas para los míos, o sea, el resultado termina siendo contrario a lo que vas buscando. Y bueno, por eso la Argentina es un país que está fuera del sistema de crédito, por eso es un país que vive aterrado con una percepción de inseguridad. Ahora, pero es un panorama sombrío para 2015. Es un panorama... Porque evidentemente no va a haber... Pero no es solo un panorama, es un modo de vivir de la Argentina. Porque esto viene de cuando Grispum fue al Fondo Monetario y cuando no le queda plata se bajó los pantalones. ¿Y qué quiere que haga? Es lo mismo. Ahora, ¿eso hace a la Argentina un país desagradable? No sé. No. La Argentina se vive pasablemente bien. Sí. Además, no hay mucho lugar donde ir a vivir. ¿A dónde vas a ir? ¿A Brasil? No, ¿A Irak? ¿A Siria? ¿A Estados Unidos? ¿A Italia? ¿A Grecia? ¿A España? ¿A Escocia? ¿A Irlanda? No sé dónde ir. El mundo no anda bien, pero tampoco es para salir nadando. Y si si hay que hacer un análisis de lo que queda para 2015, porque también hay que llegar a 2015. Sí. No es que estamos ya en octubre, falta. Sí, sí. Falta más de un año de gestión. Y uno ve que en una semana, tengo un colega que se fue una semana de vacaciones y volvió y me dijo, en una semana me cambiaron la regla de juego, o sea, pasamos de $1 a tal a $1 a tal, las elecciones, vamos a ver si las reagrupamos o no. ¿Pero dónde se fue? Cristina, Todos los días. Se puede ver días, todo en internet, el minuto. No, pero digo, minuto. todos los días cambia con una vorágine. No te está haciendo todos los días cambia con una vorágine que uno dice, bueno, y a octubre de 2015... Pero viste en perspectiva, el dato acá más importante es el dato electoral de los últimos, de las últimas elecciones, que es la confirmación de la tendencia del público de las grandes ciudades de no votar al peronismo, o votar o no votar a los gobiernos peronistas, porque en la provincia de Buenos Aires votaron a Massa, que es un peronismo disidente, sí, y en Córdoba a De la Sota, que es un peronismo disidente del peronismo que gobierna, y en el resto de las provincias, o en las grandes, te estoy hablando de Mendoza, sí, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, votó a la oposición. O sea, esa es la marea de la opinión en la Argentina, y a eso tiene que acomodarse. Y acá ha habido hechos, que yo creo que sí hay hechos muy puntuales, que alguien va a tener que explicar en algún momento, porque nadie los preveía, que es la decisión de la Corte de Estados Unidos de no revisar la decisión del juez Griesa, porque eso desbarata el plan del gobierno, que venía preparándose desde el 2011 para tener en el último año un acceso al crédito. Vos pensás que cuando Vudú era ministro de Economía y pasó a vicepresidente, ya se hablaba entonces del plan Vudú, que era salir al mercado a tomar crédito a una tasa que no superara el 10%. Y para eso se cerró CIAD, YPF, Repsol, Holdout, todo. Y todo eso se derrumba con la decisión de la Corte de Estados Unidos, que hoy día nadie explica, e inclusive es resistida por la realidad de los mercados, que siguen sosteniendo valor de títulos en dólares, etcétera. Bueno, esta no explicación va de la mano con los discursos diarios que está haciendo Cristina, que es... No, pero son quejas, no explica nada. Claro. O sea, es un lamento, pero la verdad que tampoco explica nada. Creo que no tienen explicación. Que debe tener una explicación, seguro. ¿No se la encuentran o no la dan?
No, creo que no se está contando la solución, que es después de enero mostrar la sentencia de Grecia comprada por amigos para bajar el juicio, y después eso obliga a una autocrítica del gobierno muy seria, porque la sentencia de Grecia es de febrero del 2012, entonces hubo tiempo ¿Qué pasó en este lapso? Hubo tiempo de comprarla. ¿Cuánto valía hace un año? No valía los 1.300 millones que piden ahora, valía mucho menos. Creo que, como ocurre con muchas cosas, los gobiernos y el gobierno también viven más en el tumulto del día a día y esperando el titular del día siguiente que abocando los problemas y buscando una solución para el día de mañana. Si vos haces periodismo como haces, vos sabés muy bien que desde diciembre del año pasado, cuando vos le preguntabas a alguien del gobierno sobre el 2014, te decían hasta julio el Mundial. Sí. ¿Te decían eso? Sí. No, ahora nosotros ahora viene el Mundial, la gente se distrae, y uno les preguntaba, ¿pero en serio están pensando eso? Sí, hay que pasar el Mundial, ojalá lleguemos hasta el final. No, llegamos a la final y ahí después vemos. O sea, hay un cortoplacismo, abrumación por problemas que en realidad es muy difícil resolver y que requerirían un sacrificio y el pago de unos costos políticos que nadie quiere pagar, nadie quiere transmitir malas noticias, nadie quiere ser el malo de la película. Es que es como un pensamiento de no querer pagar el costo político de cada domingo de una editorial. Y bueno, pasamos el domingo y seguimos una semana más y vemos cómo se va acomodando. Sí, entonces puede salimos ser, a pero contestar. va más allá que eso. Es que los problemas son tan graves que es muy difícil arreglarlos, y para arreglarlos hay que pagar costos políticos, hay que dar malas noticias, hay que ajustar gastos, hay que retirar partidas. Bueno, la palabra ajuste está como prohibida. Es lógico, pero es un disparate. Gobernar es ajustar. Gobernar es administrar los recursos públicos de manera que le salga lo más barato posible a la sociedad, para que la gente vea que lo que paga de impuestos es bien gastado y que si no, que se la devuelvan. Y eso es un apotegma que en la Argentina no existe. Un poco lo ensayó Carrió y la mataron, cuando decía que había que bajar impuestos en un gobierno eventual. Bueno, cuando Macri dice que va a bajar ganancias, dicen que es un irresponsable. O sea, va contra... es difícil vender eso. Y después tiene que ver con la naturaleza de los gobiernos. Lo tiene que hacer un gobierno que tenga un sustento, o sea, es la primera medida que tiene que hacer un gobierno quizás en 2015 cuando tiene ese... La gente le va a decir, bueno, te votamos, arrancá. Y ahí podés tomar ese tipo de medidas que no son amistosas. Bueno, sí. Cuando Cristina asumió en el 2011, claro, el segundo mandato, acordate que se ensayó sacar los subsidios, porque se pensaba que era una herramienta de salud de la economía. Y de hecho no les duró nada, porque la reacción, el rechazo fue tan grande en la opinión que dijeron, no, déjenlo así, sigamos pagando los subsidios. Y se congeló el programa de levantar subsidios. Ahora, tenía el 54%. Vos para eso, para tomar las medidas severas o necesarias para resolver los problemas y para pagar costos políticos, tenés que tener poder, tenés que tener fuerza. Y los gobiernos en Argentina no tienen fuerza, ni tienen poder. Y su estructura y su historia misma lo revela. ¿Cómo gobernás un país vos desde un gobierno? Y, por ejemplo, el ciclo Kirchner. Cuando todo tipo que se te va del gabinete, se te va a la oposición. Tuviste el jefe de gabinete durante años, Alberto Fernández, se te fue a la oposición. Lo tuviste a Labaña, que decís que te superó, se te fue a la oposición. Lo tuviste a Redado en la Banco Central, se te va a la oposición. Massa se le fue a la oposición. Massa, jefe de gabinete, se le fue a la oposición. Es para un cuadro, hay que estudiarlo a fondo. O sea, ¿qué significa eso? ¿Estupidez? No, porque son todos tipos notables, todos saben leer y escribir. Es que no hay fuerza y poder político en el sistema para generar lealtades, generar equipos de trabajo, generar que si vos sacás un hombre del gobierno no se te va a la oposición. Prat Gay fue el presidente del Banco Central, a cargo del Banco Central de este gobierno, y se fue a la oposición. Lustó fue ministro de Economía, ministro mágico, el primer tipo que pone Cristina, el ministro de Economía. Le regala al gobierno su principal batalla dialéctica, que obviamente perdió, y se le va a la oposición. O sea, imagina vos cómo se gobierna así. No te digo que hagan mal ellos. La fórmula tiene que ser con parientes, entonces. Entonces ahí le damos la derecha. Peor, los parientes son peores. Mirá San Juan con Los Gioja. Los parientes son peores. No, yo creo que hay un problema de fuerza política en los gobiernos, de fuerza en el sistema, de pérdida colectiva de poder en los protagonistas. Y ese es el mal de la Argentina. Por eso la Argentina es un país riquísimo, divertido,
con gente linda, con las mujeres más hermosas, con la soja más sojosa, con el vino más rico, y no solucionan los problemas. ¿Por qué? Porque hay un problema de construcción política, que no empezó con este gobierno, ni con el anterior, pero que ninguno le encuentra la forma de resolverlo. Y tiene que ver con la historia de la Argentina, que es un país que en los 100 años de historia electoral, 100 y pico, 1916-2016, 100 años de historia electoral libre, ha tenido 80 años de gobiernos militares. Y de los civiles que tuvo, la mitad fueron peronistas, que fueron gobiernos autoritarios, con prensa única, estoy hablando del primer peronismo, con persecución y exilio y cárcel de los opositores. O sea, la Argentina no tiene una historia institucional sólida que le permita decir, bueno, acá me renuncia el jefe de gabinete y no se me va a la oposición. ¿Qué tendrías que hacer para que no dejarlo renunciar? Y bueno, pero sería estúpido. No te podés ir. Bueno, de hecho, ¿por qué Menem nunca cambió ministro? ¿Por qué los Kirchner no cambian los ministros? Nosotros hemos tenido, Alberto Fernández estuvo en el gabinete hasta que fue al Senado. Tiene de ser secretario de la presidencia de Duhalde. En realidad, los gobiernos cambian la gente lo menos posible. Porque cada amigo que se va es un enemigo. Ahora, eso no es estupidez, no es un absurdo, no es un disparate, como explican muchas veces los políticos lo que ocurre. Lo que creo es un disparate. Tiene una razón profunda, que es que no hay solidez en la construcción política. No hay fuerza, no hay poder, no se pueden tomar medidas graves, no se pueden tomar... Todo lo que nos ocurre son cosas que nos vienen de arriba. Son problemas que al final... Sí, vienen de afuera. No, que vienen del pasado no resuelto. Este país indultó a los militares y después los enjuició.